este día quiero invitarles a que nos reenfoquemos en la misión que el Señor nos ha encomendado. Es decir, que nos enfoquemos nuevamente para cambiar el énfasis o dirección. La pandemia y las cosas que han pasado después de ella nos han distraído demasiado, al punto que la tarea más importante de la iglesia la hemos dejado, como es la de alcanzar a la gente con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. No se nos olvide, hermanos, que somos parte de un movimiento que nació con un fuerte sentido de misión, es decir, el movimiento adventista. Este le ha estado diciendo al mundo desde el año 1844 que se prepare porque Cristo viene pronto, amén. Esta es nuestra misión, hermanos, y no la debemos perder de vista. Así que, ya sea que seamos miembros de una iglesia presencial o iglesia del aire, el mensaje para ustedes esta mañana es: reenfoquémonos en la misión. Por alguna razón, a veces las circunstancias por las cuales pasamos hacen que nos desenfoquemos de esa misión. El enemigo pone muchas cosas para distraernos como iglesia y para distraernos como miembros de ella. Y hermanos, Satanás gana cuando nos distrae, porque la razón de nuestra existencia como iglesia es solamente para engrandecer el reino de Dios. Y eso se hace proclamando el mensaje, eso se hace llevando adelante la verdad. Así que prepárense, porque el mensaje de hoy es a reenfocarnos en la misión. Y cuando hablamos de reenfocarnos en la misión, es bueno traer a la mente algunos personajes bíblicos que son todo un ejemplo para nosotros, porque fueron fieles al llamado de Dios y se enfocaron en la misión, y circunstancias que les sucedieron no les desenfocaron. Ellos se mantuvieron. Si hubo alguna situación en sus vidas, ellos siempre se reenfocaban a la misión. Y pudiéramos aquí enumerar una lista de personajes, pero yo voy a referirme ahora a 2 de ellos. Uno de ellos fue Enoc. ¿Qué dice la escritura de Enoc? Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la escritura: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos y hermanas, aquí nos es presentado la voz más antigua, profética, sobre el juicio que haya oído este mundo, como fue la voz de Enoc. Él fue el primer profeta entre los hombres que predijo la segunda venida de Cristo a la tierra. Interesante que la primera venida de Cristo le fue revelada a Adán, pero la segunda gloriosa venida le fue revelada a Enoc. Mientras que Adán previó a Cristo como el Salvador, Enoc previó al Salvador
como el juez y vengador de todos los impíos que hablan duras cosas contra él, como excusa para practicar su pecaminosidad y para despreciar la salvación, como también la justicia del Señor. Pero Enoc dijo que esas acusaciones serán respondidas y recibirán su sanción en el juicio final. Judas está citando el mensaje de Enoc, el mensaje que predicó en la época antediluviana. Judas está utilizando ese mensaje para aplicarlo al tiempo de la iglesia cristiana y que nosotros estamos viviendo, donde prevalecen también ahora la misma impiedad y proliferan también los falsos maestros. Hoy con esto de el homosexualismo, con esto de el cambio de orientación sexual, uno puede ver hasta dónde ha llegado esta impiedad. Con esto que se propaga ahora de mentiras en cuanto a las cosas de Dios por muchos falsos predicadores, uno puede ver que estamos realmente en la época donde los falsos maestros están haciendo de las suyas. Pero llama la atención que lo que Enoc, séptimo desde Adán, se dice de él que estaba condenando, también se estaba dando en Lamec, también séptimo desde Adán, pero en la línea de los descendientes de Caín. Pues vean ustedes el capítulo 4 de Génesis, lo que dice de él. Génesis 4, versículo 19 al 24. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué les parece? Estos versículos muestran la bigamia de Lamec y su genio terrible y listo para estallar en cualquier momento. En lugar de avergonzarse de su antepasado asesino Caín, Lamec se jactaba de haberlo superado. Hoy la historia de Lamec bien podría usarse para hacer hasta una película de televisión, pues el sexo adúltero y la violencia todavía se venden. Pero llama la atención la predicación de Enoc en los días de estos hombres. Como Judas dice que él decía: he aquí vino el Señor. Y digo llama la atención porque el tiempo del verbo es pasado, indicando la certidumbre que el profeta tenía de que su profecía se cumpliría. Pero ¿le habrá sido fácil a Enoc cumplir con la misión al advertir a los impíos de su tiempo? ¿Cómo era la gente de los días de Enoc? Para que nosotros tengamos una idea de si le fue fácil llevar el mensaje de advertencia o no. Bueno, la Escritura dice aquí en Génesis 6, versículos 5 y 6, cómo era el carácter de la gente de los días de Enoc.
Génesis 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué cosa, hermanos? Le dolió en su corazón. Oh, mis hermanos, difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. Y estos pensamientos eran el producto de un corazón malo. Jesús dijo que del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Y observó que producen homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. El corazón bíblicamente hablando, es considerado como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Pero un corazón contaminado, ya sea a la larga o a la corta, infecta toda la vida. Por eso se dice de los antediluvianos que era de continuo, es decir, cada día y todo el día, esa generación a la cual Enoc le predicó era una generación mala, dedicada solamente a practicar la maldad. Si esta expresión que dice que era de continuo no describe una depravación total, ¿de qué otro modo se la podría entonces expresar? Aquí encontramos que el mal reinaba supremo en el corazón, en los pensamientos y en las acciones de los antediluvianos. Como muy pocas excepciones, lo que predominaba en todas partes era el mal. Pero no en forma pasajera, sino permanente. Y no meramente en el caso de unos pocos, sino en toda la sociedad. Esto produjo porque los hombres, o se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Y causó que Dios se arrepintiera, dice, de haberlos creado. El arrepentimiento de Dios, mencionado aquí, es una expresión que se refiere al dolor del amor divino ocasionado por la pecaminosidad del hombre. La mención del dolor divino ante el estado depravado del hombre es una indicación conmovedora de que Dios no odió al hombre. La humanidad pecadora llenó el corazón divino con profundo dolor y compasión. Oh, hermanos y hermanas, pero aunque le dolió, de todas maneras tuvo que dar una retribución, pues dice el verso 7, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Con esto, hermanos, se nos dice cómo Dios odia el pecado. Y si Él odia el pecado, ¿no lo vamos a odiar nosotros? ¿Le ha producido nuestro pecado pesar en el corazón a Dios? Entonces no vamos a sentir nosotros pesar y compunción en nuestros corazones por haberle ofendido. Pero habiendo quedado establecido el carácter de los hombres con los cuales Enoc tuvo que bregar, creo que la respuesta es obvia a la pregunta que hice, si le fue fácil cumplir con la misión o no. Y sin duda que no fue fácil. El don de profecía, vean cómo describe el trabajo de Enoc cuando como maestro de la verdad se encargó de predicar en sus días. Dice así: Enoc fue un maestro público de la verdad en la época en que vivió. Enseñó la verdad, vivió la verdad
Y el carácter del instructor que caminó con Dios estuvo en todo sentido en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Miren ustedes, es presentado como maestro público de la verdad. Enseñaba la verdad y vivía la verdad. Creo que esto es lo que a nosotros, hermanos, nos hace falta. Enseñar la verdad, pero también, ¿qué cosa? Vivir la verdad. Y Enoc está siendo presentado como un ejemplo para nosotros. Dice que al serle presentada las escenas del futuro, Enoc se hizo predicador de la justicia para dar el mensaje de Dios a todos los que quisieran oír las palabras de amonestación. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían pasado ante su visión. Y esto nos da un mensaje, que aunque Caín mató a Abel, y aunque Caín se rebeló contra Dios y se fue a hacer su propia ciudad, de todas maneras, Enoc lo fue a buscar. De todas maneras, Enoc fue a buscar a sus descendientes y les fue a predicar. Y mire lo que dice que les decía: he aquí, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad. Ese era el mensaje para los cainitas y sus descendientes, los antediluvianos. El poder de Dios, dice, que obraba con su siervo, era sentido por aquellos que oían. Algunos prestaban oído a la amonestación y dejaban sus pecados, pero las multitudes se burlaban del solemne mensaje que Enoc predicaba. A medida que transcurría año tras año, más y más caudalosa se volvía la corriente de la culpabilidad humana y más sombríos eran los nubarrones del juicio divino que se amontonaban sobre aquella sociedad. Sin embargo, dice Enoc, el testigo de la fe proseguía su camino, amonestando, intercediendo y enseñando, esforzándose por rechazar el flujo de culpabilidad y detener los rayos de la venganza. Los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no trataba de allegar oro o plata, ni amontonar posesiones en esta tierra. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Él había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Cuanto mayor era la iniquidad existente, tanto más ferviente era su anhelo por el hogar de Dios. Mientras estaba todavía en la tierra, él moraba por la fe en las regiones de luz. Obreros Evangélicos, páginas 53 a la 54. Así que, hermanos, la impiedad prevaleciente no le desenfocó a Enoc de la misión. Argumentos como: es que hoy está duro para predicar, es que hoy la gente no abre la puerta, es que hoy la gente rechaza, es que hoy la gente no quiere venir. Esos argumentos, hermanos, no nos deben a nosotros desanimar, porque si Enoc hubiera utilizado esos argumentos, él para de predicar, pero él no se desenfocó de la misión. Pero saben que ante esa impiedad prevaleciente, él sí hizo un reenfoque. Vean el reenfoque que él hizo de la misión. Enoc, dice, fue un hombre santo. Sirvió a Dios con sencillez de corazón. Comprendió la corrupción de la familia humana y se separó de los descendientes de Caín, reprendiéndolos por su gran maldad. Hubo aquellos sobre la tierra que reconocieron a Dios, que le temieron y adoraron. Sin embargo, Enoc se afligía tanto con la creciente maldad de los impíos que ya no se asociaba diariamente con ellos, temiendo que pudiera ser afectado por su infidelidad y que sus pensamientos dejaran de considerar a Dios con la santa reverencia que era debida a su exaltado carácter. Su alma se angustió al atestiguar diariamente que la autoridad de Dios era pisoteada. Decidió separarse de ellos
y pasar la mayor parte de su tiempo en soledad, dedicado a la meditación y oración. Esperó delante de Dios y oró para conocer más perfectamente su voluntad a fin de poder realizarla. ¿Cuál fue el reenfoque que él hizo de la misión? Es cierto, las cosas están difíciles, la oposición es acérrima, la gente se burla del mensaje, por más que predico, no quieren entender. Y sí, ¿cuántos se salvaron nada más? Solo una familia, cuando el diluvio llegó. Pero vean ustedes lo que hace Enoc. Ante la acérrima oposición, ante la impiedad prevaleciente, él hace un reenfoque de la misión y dice: me debo salir de la ciudad, debo vivir fuera de la ciudad, debo vivir en un lugar donde yo no participe de esta contaminación, donde yo pueda solamente venir a hacer la obra, pero no vivir en la ciudad. Ese es el reenfoque que él está haciendo de la misión. Sigue diciendo: Enoc no puso su morada entre los impíos, no se estableció en alguna Sodoma pensando salvarla. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iban los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes que viniera el diluvio. Pero otros habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Estos no retuvieron la pureza de la fe, sino que regresaron a sus antiguas prácticas y costumbres. Cristo triunfante, página 51. Y así, hermanos, este fiel siervo de Dios se reenfocó en la misión a lo largo de 300 años y agradó a Dios andando de esa manera hasta que se lo llevó Dios sin ver la muerte. El libro de Hebreos lo dice de la siguiente manera, Hebreos 11, verso 5. Hebreos 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué cosa, hermanos? A ver, díganlo en coro. ¿De qué cosa tuvo testimonio? De haber agradado a Dios. ¿Decimos amén? Amén. Oh, mis hermanos, un hombre en medio de un mundo impío, un hombre en medio de la iniquidad, dio testimonio de haber agradado a Dios. Dios, hermanos y hermanas, sin duda se gozó tanto con este siervo, con este su hijo, que dijo: este mejor debe vivir conmigo ya en el cielo. Y dice que no fue hallado. Esa palabra que no fue hallado, ¿qué nos dice? Que lo buscaron y ya no lo encontraron. A lo mejor fueron al lugar de su retiro, supieron que vivía fuera de la ciudad, lo fueron a buscar allá y ya no estaba. ¿Por qué cosa? Porque Dios se lo había llevado. Dice que antes que fuera traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. La piedad de la vida de Enoc era bien conocida por sus contemporáneos. La gente daba testimonio de él. Dios proporcionó al mundo, por medio de Enoc, una demostración de la clase de carácter que merece su aprobación. No había ninguna posibilidad de que los hombres preguntaran después de su traslado: ¿y cómo Dios puede aceptar un hombre semejante? Nadie podía decir eso, porque realmente era un santo varón de Dios. Agradó a Dios. La fe de Enoc y su fidelidad a Dios merecieron la aprobación divina.
su vida y su carácter eran una demostración de lo que Dios quiere que seamos todos nosotros los humanos. Dice la sierva del Señor, Ellen White, que el andar de Enoc con Dios no era en éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. Compraba algo y se notaba en esa transacción que ese hombre andaba con Dios. En su trabajo, en todo lo que hacía, ese hombre demostraba que andaba con Dios. Interesante, dice que en todos los deberes de su vida diaria mostraba que era un hombre que andaba con Dios. Enoc era un hombre que olía a Dios. En su vocabulario se sentía el aliento a Dios. En todo. No se hizo ermitaño tampoco, dice, ni se separó completamente del mundo, porque tenía en este mundo una obra que hacer para Dios. En la familia y en su trato con los hombres, como esposo y padre, como amigo y ciudadano, fue leal y firme siervo de Dios. Aprendamos aquí los esposos, aprendamos aquí los padres, para ser imitadores de Enoc, para que así también agrademos a Dios. Dice que en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes también eran, ¿qué cosa? Sus oraciones. A más actividad, más oración. Él seguía, dice, excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Oh hermanos, ¿qué mirará nuestra esposa? ¿Qué mirarán nuestros hijos cuando en calidad de esposos o padres hemos estado un rato platicando con el Señor y hemos abierto el corazón con Él y hemos percibido su presencia? ¿Qué mirarán cuando ya luego nos miran? ¿Qué verán en nuestro rostro? Hermanos, el que tiene comunión con Dios, se le pega algo de Dios. El que pasa en comunión con Dios, el que dedica tiempo para orar, se le percibe hasta en su rostro. Dice que los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre el rostro de Enoc. Su fe se volvía más fuerte, su amor más ardiente con el transcurso de los siglos. Para él la oración era como el aliento del alma, vivía en la atmósfera del cielo. Por la fe Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios nos llama a una comunión tal como fue la de Enoc. Debe ser la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. Ojalá, hermanos y hermanas, que como Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte, si nosotros estuviéramos vivos cuando Jesús venga, ojalá que también andemos viviendo de tal manera como Enoc vivió, para que también seamos trasladados al cielo. Así que, hermanos y hermanas, hemos visto el ejemplo de Enoc y debemos seguirlo para cuando se trata de hacer la misión. Es interesante que como él se reenfocó viviendo en un lugar apartado, fuera de la ciudad, apartados de la impiedad, él y su familia. Oh hermanos, ojalá que así también nosotros podamos seguir el ejemplo y que podamos hacer la misión de esa manera. No irnos tan lejos de una ciudad
al punto de que parezcamos ermitaños, sino a un punto donde podamos regresar para venir a predicar. Pero si Enoc es todo un ejemplo de cómo nada ni nadie lo desenfocó de la misión, hermanos y hermanas, ¿qué decir de José? Quien fuera vendido como esclavo por sus mismos hermanos. Para él, ¿saben? Fue importante reenfocarse en la misión en ciertos momentos de su vida, porque le pasaron muchas cosas a José, pero nosotros lo vemos que él siempre se enfocó en la misión. Al crecer como hijo favorito, José sabía ya cuál sería su misión, pero luego recibió algunos sueños extraños que hicieron que sus hermanos se ofendieran y que incluso su papá lo cuestionara, pero él mantuvo esos sueños en su corazón. El relato bíblico lo dice así. Vamos a Génesis 37, versículo 3 al 10. Génesis 37, versículo 3 al 10. Génesis 37, verso 3 al 10 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y entonces ahí sí saltó su padre, y dice que se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ah, hermanos, interesante. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que los sueños de José eran sueños proféticos. Y sin duda él los vio así. De otra manera no los habría contado, pues sabía muy bien que sus hermanos le odiaban y que el contar estas cosas solo serviría para exasperarles aún más. Pero él miraba sus sueños como una profecía que Dios le estaba dando. Y efectivamente, hermanos, nosotros sabemos que los hermanos lo odiaron aún más, al punto de que dicen los versículos 11 al 28 que hicieron lo siguiente. Versículos 11 al 28. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué va a ser de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos,
y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mis hermanos, la venta de José fue una franca violación del principio de que ningún hombre tiene derecho de someter a otro a servidumbre involuntaria. Demuestra claramente el grado de perversión moral que se había posesionado de los corazones de los hermanos de José. Así, los que vendieron a José demostraron que habían perdido completamente todo afecto natural. La venta de José como esclavo es el primer ejemplo que se registra en la Biblia de una transacción de tal naturaleza. Los traficantes de esclavos han imitado, aunque rara vez han sobrepujado, la crueldad de la que fueron culpables los hermanos de José, pues no era sencillamente a un prójimo que vendían, sino a su propio hermano. Sin embargo, la providencia divina encauzó los malos designios de esos hombres endurecidos. Cuando aparece esta caravana, justo en el momento cuando ellos querían matarlo, aparece la caravana como providencia de Dios para salvar a José de aquella perversa maquinación contra su vida. Y la salvación de la vida de José, de esa manera, se convirtió también en el medio por el cual él salvaría la vida de sus hermanos más tarde. Aunque José no podía saberlo en ese momento, la providencia estaba guiando sus pasos. A veces, hermanos, el Señor permite con frecuencia que vayamos por senderos oscuros de la vida, y esos senderos finalmente conducen a perspectivas más brillantes, pero nosotros no lo sabemos cuando estamos pasando por esos senderos oscuros. Así que solamente estemos dispuestos a que Dios nos guíe por donde quiera Él llevarnos. Estemos solamente dispuestos a ser guiados por Él. Y esto de que José no sabía que la providencia de Dios estaba guiando sus pasos, se deduce, hermanos, por las emociones con las cuales él reaccionó ante la realidad de que ahora sería un esclavo. El don de profecía describe lo que hemos leído de la siguiente manera: José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, sin sospechar el peligro. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, pero en vez del esperado saludo, fue objeto de miradas iracundas y vengadoras que lo aterraron. Lo amarraron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y las amenazas revelaban una intención funesta. No atendieron a sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Lo condujeron con brutalidad a una cisterna profunda y lo echaron adentro. Y después de haberse asegurado de que no podría escapar,
lo dejaron allí para que muriera de hambre mientras que ellos se sentaron a comer pan. Qué maldad de hermanos. Pero algunos de ellos, dice, estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá, hermano de José, propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos en vez de dejarlo ahí para que muriera. Al lograr así, lo apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre, pues dijo Judá, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y todos estuvieron de acuerdo con ese propósito y sacaron a José de la cisterna. Cuando vio los mercaderes, miren la reacción de José, por eso lo puse en rojo. Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos que no lo vendieran, pero en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida contra su hijo favorito. Endureciendo sus corazones a sus súplicas de José, lo entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. ¿Y la misión de José? ¿Qué está pasando con la misión de José? Sabía que Dios lo había traído a este mundo con una misión. Sabía a través de los sueños que Dios tenía una misión para él. Pero ahora, ¿qué está pasando con la misión? Satanás está usando a su misma familia, a sus mismos hermanos, está poniéndoles a prueba para que la misión no se cumpla. Sigamos leyendo. Mientras tanto, dice, José y sus amos iban en camino hacia Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia la frontera de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Una vez más recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el futuro. Qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero, dice, en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Hay veces, hermanos, que el Señor permite que pasemos por adversidades. Hay veces que vamos en prosperidad y de repente todo se derrumba. De repente no tenemos ni siquiera para el gas. Hay carro, pero no tenemos ni siquiera para ponerle gas. Y veníamos prosperados, veníamos bendecidos, todo iba marchando bien. No entendemos por qué estamos pasando por esta encrucijada. Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere de esa encrucijada después hacernos caminar derecho. Oh, hermanos y hermanas, José entendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. De manera que decidió, hermanos, enfocarse en su misión. Decidió servir al Señor con todo su corazón. Las circunstancias le desenfocaron por un momento,
al centrarse en su trauma. Pero ahora, miren lo que hace. Vean su determinación. Entonces dice, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob, que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces dice, allí mismo, ahí mientras va en la caravana, ahí mientras va como esclavo, ahí mientras va como encadenado, allí mismo dice, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Oh, hermanos, se está reenfocando en la misión. El diablo quiere, con lo que le ha pasado, que se desenfoque, pero él se está reenfocando en la misión. Está decidiendo que va a servir al Señor. Su alma, dice, se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Amén, hermanos. Aquí está el hombre reenfocándose en la misión. Me han querido matar, me han metido en una cisterna, me han vendido como esclavo, buscando que los sueños proféticos que Dios me ha dado no se cumplan, que la misión para la cual Dios me ha traído no se lleve a cabo. Y la pasó mal un buen rato, pero entonces, dice, puso sus pensamientos en Dios y supo que Dios estaría con él. Oh, hermanos, y cuando fue tentado sexualmente para desenfocarlo de la misión, ¿qué dijo él? Génesis 39, versículos 7 y 9. Génesis 39, versículos 7 y 9. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. El carácter de José se mantuvo firme, aun cuando estaba siendo atacado persistentemente por esta mujer. Sabiamente rehusó estar en la compañía de la mujer de su amo, Potifar. Oh, hermanos, al rehusarse, José reveló sinceridad, sabiduría y determinación en mantenerse en la senda correcta. José, hermanos y hermanas, cuanto más fuerte fue la tentación, más resuelto estuvo a resistirla. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando por venganza, hermanos, cuando por venganza de la mujer fue echado a la mazmorra, José, en vez de centrarse en sus penas, eligió volver a centrarse en la misión de Dios para su vida y fue fiel aún ahí en la prisión. Vean lo que sigue diciendo el don profético. El verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firmes su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante esto,
no lo transformó en una persona sombría ni desconfiada. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente y confió su caso a Dios. No caviló en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las penas de los demás. Encontró un trabajo ahí en la cárcel, encontró un trabajo que hacer en la prisión. Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad, y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, solidaridad y misericordia que lo prepararían para ejercer el poder con sabiduría y compasión. Poco a poco José ganó la confianza del carcelero y se le confió por fin el cuidado de todos los presos. Fue el trabajo que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su solidaridad con los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz, hermanos y hermanas, que derramamos sobre los demás, dice que se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se dirija a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos y toda dádiva que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendiciones para el dador. Amén. Hermanos, José se enfocó en la misión. Estoy en la cárcel por haber sido fiel, por haberme resistido a la tentación, por haberle dicho no a esa mujer que me seducía. Estoy aquí injustamente en esta cárcel. Hermanos, era para desenfocarse de la misión. Pero él dijo, no, aún aquí yo voy a hacer la misión. Amén. Mis hermanos, ¿a dónde nos va a llevar el Señor a nosotros? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Estamos enfocados en la misión? ¿Será que mañana cuando estemos en una circunstancia difícil? ¿Será que mañana cuando estemos en una adversidad? ¿Será que mañana cuando estemos hasta en la cárcel? ¿Será que siempre nos enfocaremos en la misión? Oh, hermanos, la historia sigue diciendo que José fue llevado de la prisión al palacio del faraón y que incluso allí, a medida que su misión se reenfocaba con su nueva realidad, se mantuvo fiel a Dios y fiel a su confianza. Hermanos, ¿cuál es la lección que nos está dando el Señor esta mañana con estas dos historias de Enoc y José? ¿Cuál es la lección? Que nosotros también, a pesar de cualquier circunstancia que hayamos pasado o estemos pasando, no nos desenfoquemos de la obra de Dios. Dios nos está llamando, hermanos. Dios te está llamando a ti y a mí para que volvamos a centrarnos en su misión. Dios nos invita a todos aquí a participar, a la gente del lugar donde estamos viviendo, a participarle a la gente de que Jesús viene pronto por ellos y que deben prepararse. Hermanos y hermanas, tenemos un mensaje para este tiempo. Somos para este tiempo, por la gracia de Dios, humildemente los maestros de la verdad. Y debemos vivir esa verdad y debemos compartir esa verdad a todos aquellos que no la conocen. Ahí en tu vecindario, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en la escuela donde estudias, con parientes, con amigos, a lo mejor con tus padres, a lo mejor con tus hermanos, a lo mejor con tus cuñados. Tú tienes que compartir esta verdad como maestro de la verdad que eres. No te puedes desenfocar. El mensaje del Señor esta mañana es: como Enoc y José se reenfocaron siempre en la misión, ustedes también háganlo. Oh, hermanos y hermanas, en la medida en que nos propongamos, en la medida en que nos dispongamos y dejemos que Dios nos use, Él hará maravillas con nosotros. Ojalá que a donde quiera que nos encontremos, donde quiera que Él nos llame, donde quiera que estemos, la misión la cumplamos. Hoy estamos en esta ciudad. Hoy usted está allí en esa ciudad, hermano del aire, allí donde vive. Allí donde está, enfóquese en la misión. Reenfóquese en la misión.
No deje que nada lo distraiga. Compre libros para regalar, compre revistas de la verdad presente, hable a otros, porque usted es el Enoc, el José que Dios tiene en este tiempo. Termino leyendo Hechos capítulo 1, verso 8, para que podamos nosotros ver la misión tan clara que tenemos delineada aquí. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así, Hechos 1, 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa, hermanos? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en este lugar viviendo y debemos ser fieles testigos de Cristo. Mañana solo Él sabe dónde vamos a estar viviendo. Si la providencia de Dios es que estemos en otro lugar, nuestra misión será la misma, la de testificar por Cristo. Solo tengamos presente, hermanos, lo que dice el don de profecía, que Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso que hagamos de esas oportunidades. Así que pregunto en esta hora, ¿cuántos quisieran de verdad reenfocarse nuevamente en la misión? Dios les bendiga, y toda oportunidad que se nos presente, y como iglesia aquí en San Antonio y ahí donde se encuentra, oh hermano, nos propongamos llevar adelante la misión.